Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Miguel Anzola Valenzuela y esta es una clase que tiene una duración de 30 minutos. Eh, Hace parte o es la introducción de una secuencia didáctica de 7 clases, todas de 30 minutos, bajo, está hecha bajo los parámetros de las ciencias sociales y con objetivos científicos sociales. El objetivo de la clase o de esta sesión es ubicar espacial y temporalmente algunas de las civilizaciones antiguas de la humanidad. Bueno, para el buen tío de la clase, entonces, ubicar espacial y temporalmente a qué nos referimos. Espacialmente, ¿en dónde? Entonces lo vamos a ubicar en en el planeta Tierra, ¿cierto? Aquí vamos a hacer nuestro mapa del planeta Tierra. ¿De qué está conformado el planeta Tierra? ¿Qué tiene el planeta Tierra? Países, sí, sí, muy bien, países, pero que hay algo más grande que encierra a los países, unas divisiones aún más grandes. Esos son los continentes, ¿cierto? El continente en el que nosotros estamos ubicados, el país de Colombia en el que está ubicado el continente. América. América, muy bien. Entonces, por ejemplo, esta es América, ¿verdad? Otro continente es Europa, por ejemplo. Está África también. Y por aquí está Asia. Y Oceanía. Entonces, la Tierra está dividida en 5 continentes, ¿cierto? Son América, Europa, Asia, Oceanía y África. En este lugar, en el planeta Tierra, en los continentes, es donde vamos a ubicar las civilizaciones antiguas, ¿cierto? ¿Qué son las civilizaciones o las culturas antiguas? Entonces, por ejemplo, las civilizaciones son las primeras organizaciones o grupos humanos que se reunieron eh, para llevar a cabo su vida. Por ejemplo, comer, entonces organizar la agricultura, sembrar comida, cazar, organizarse en familias, eh, organizarse políticamente también. Por ejemplo, alguien que tome las decisiones, alguien que sea un líder. Eso también, construir casas, vivienda, donde habitar. Eh, Esas son las primeras civilizaciones, se conformaban así. Y culturas o civilizaciones antiguas, ¿verdad? Culturas, ¿a qué nos referimos con cultura? Por ejemplo, son las eh, formas de llevar a cabo estas actividades de las personas, su vida, la comida, eh, lo que consumen, esto. Entonces, ¿cuáles son las civilizaciones que vamos a ubicar geográficamente acá en este mapa, en el mapa de la Tierra? Entonces va a ser la civilización griega, la civilización egipcia, la romana, la china, la maya,
la azteca y la inca, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, la civilización griega estaba en el continente europeo, ¿cierto? Estaba por acá, ubicada en este sitio, aproximadamente, más o menos por ahí. Listo. La cultura o la civilización griega se caracterizó, o uno de sus aportes a la humanidad fue el alfabeto griego, por ejemplo. El alfabeto griego era una forma para escribir como el lenguaje, como el alfabeto que utilizamos ahora, A, B, C, D. Era un sistema de símbolos, alfa, beta, tenían otros nombres las letras, para organizar un sistema de escritura, como lo que escribimos nosotros ahora en español, ¿verdad? Entonces lo podemos ir mirando. Pásalo. Listo. Esa por una parte. La siguiente, ahora la cultura o la civilización egipcia. Esa tuvo lugar en África, en el continente africano, por aquí aproximadamente. La egipcia, ¿verdad? Continente africano. Una de sus características, o por las que es reconocida la civilización o la cultura egipcia, son sus construcciones, sus pirámides. Son estas. Y los monumentos que le hacían a los faraones, es decir, a los reyes, a los líderes de las civilizaciones. Por ejemplo, estas pirámides que se construían, la podemos ir pasando, reflejan también esa arquitectura o esas construcciones, reflejan los significados que ellos le daban a su forma de vida. Por ejemplo, ellos pensaban que ahí en las pirámides se guardaba la esencia de los faraones. Entonces estaba ahí por siempre la esencia o la vida de una persona, del faraón o del rey, y se quedaba ahí en el interior. Entonces también funcionaba como una tumba. Ahí se enterraban los faraones cuando morían. Bueno, este por otro lado. La romana. Listo, la civilización romana. La civilización romana también estaba ubicada en Europa, por el país de Italia. Sin embargo, pues al igual que todas las civilizaciones, se fueron expandiendo un poco. Entonces digamos que Roma, en este caso, abarcaba todo esto. Cuando ya tuvo el máximo desplazamiento en la Tierra. ¿Listo? Pero como punto de referencia lo tomaremos aquí, por Italia. ¿Listo? La civilización romana se caracterizó, por ejemplo, también por su arquitectura, su estructura, la construcción de estructuras dedicadas al ocio. Por ejemplo, se caracterizó por construcciones dedicadas al ocio, como el Coliseo, ¿verdad? Eso es lo que queda, o por lo que se reconoce la civilización romana. Lugares dedicados al ocio, es decir, al entretenimiento, a la diversión. Ahora sigue la civilización china. La civilización china estuvo ubicada en Asia, por acá. Igualmente se expandió un poco, pero como punto de referencia o para ubicarla, la veremos acá, ¿cierto? En el continente de Asia, la civilización china. La civilización china es una de las más antiguas, la que no ha sido interrumpida o acabada. Se caracterizó también, o uno de los aportes a la humanidad fue la creación del papel, las hojas donde escribimos, la invención del papel, se lo inventaron.
siguiente civilización es la civilización maya. La civilización maya se encontraba, bueno, la civilización maya, ¿no? Esa estaba ubicada por acá, en Centroamérica, en México, eh, por Yucatán, el estado de Yucatán. La civilización maya. Esta se caracterizó por los templos, las construcciones de los templos para adorar a los dioses. Ahora las reconocemos por esas construcciones. La siguiente es la civilización azteca. También estaba localizada en América, un poco más abajo. Abarcaba también el país de México, está por acá, que es de Norteamérica, ¿no? Y países de por acá, El Salvador, Honduras, estaban muy cercanos las dos civilizaciones. La azteca, la que estamos ubicando acá, uno de sus aportes a la humanidad fue que fueron los primeros nativos indígenas que mascaron la savia, por ejemplo. La mascaron, es decir, la consumieron, la echaron a la boca y así crearon el chicle. De ellos viene el chicle también. También vienen los sabores a chocolate y vainilla. La vainilla es una planta que crece exclusivamente en este territorio. Entonces fueron unos de sus aportes a la humanidad. El cacao, el chocolate y la vainilla, la planta. Listo, la siguiente civilización fue la Inca. Esa estuvo por acá, se expandió por todo esto, abarcaba Colombia, abarcaba un poco el país de Colombia, Ecuador, Chile. Listo, entonces tenemos aquí la ubicación geográfica de cada uno, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la ubicación temporal. De las civilizaciones. Entonces, bueno, aquí está la China, la Inca, en América, Maya, Azteca, griega, romana y egipcia. Listo, por ejemplo, bueno, otra cosa para ubicarnos en el mapa, conocemos, por ejemplo, hemos escuchado norte, sur, este, oeste, ¿sí? Para podernos ubicar mejor en el mapa es una rosa de los vientos, que nos señala el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo marco aquí la rosa de los vientos, norte, sur, en el continente americano, ¿verdad? ¿Dónde estaban ubicados los incas? ¿En dónde? ¿En el sur? ¿En el sur de qué continente? De América. Y por ejemplo, ¿dónde estaban ubicados los mayas? No, hacia arriba, mira. En el norte, ¿cierto? En el norte de América. Listo.
Ahora vamos a hacer la ubicación temporal, ¿cierto? De las culturas. ¿Cómo la vamos a hacer? En una línea del tiempo. Entonces, en qué año estamos? 2017. Entonces la línea del tiempo llega hasta donde estamos, ¿no? 2017. Listo. Por ejemplo, entonces, bueno, empecemos a ubicar la cultura, la civilización china, ¿cierto? La civilización china. Bueno, otra cosa. Este punto aquí nos va a marcar el año cero. El año cero a 2017, ¿verdad? Esto es lo que se llama la era común. Desde el cero hacia atrás va a ser antes de la era común, ¿verdad? Y del cero hacia adelante, hacia donde estamos, después de la era común. Nos va a marcar un año cero en la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, la civilización china existió desde el año 1500 antes de la era común. Entonces, por ejemplo, marquemos aquí el año 3000. La civilización china estuvo en el año 1500 antes de la era común. Entonces, por acá. ¿Verdad? 1500. China. Y existe hasta la actualidad. Existe hasta la actualidad. Ha existido hasta la actualidad. Hasta el año 2017. La civilización china. ¿Verdad? Pasó. Tiene 3000 años. ¿Cierto? 1500 a la era cero, 1500 años. Más 2000 años. 3000 años. Exactamente. Listo. Entonces ahora ubiquemos la civilización griega. La civilización griega existe desde el año 1200 antes de la era común. Entonces si aquí está 1500, 1200 está como por acá. La griega. Y existió hasta el 146 antes de la era común. 146 por acá. 146. Esta civilización se acabó, la civilización griega, por la guerra que se llama, o se llamó la Guerra del Peloponesio, que fue un enfrentamiento militar entre dos ciudades de Grecia. Entonces, entre la ciudad de Atenas y de Esparta. Esa guerra acabó con la civilización griega. Por eso llega hasta el año 146 antes de la era común. Bueno, ahora vamos a ubicar la civilización romana en el tiempo, ¿verdad? Existió desde el año 753, es decir, como por acá, hasta el año 27 antes de la era común, como por acá. Romana. Se conformó en este año, en el 753, como una monarquía. Una monarquía, o estas palabras, son formas de ordenamiento político. Es decir, como ahora nosotros que estamos en una democracia donde elegimos a un presidente. La monarquía es otro sistema político de organización. Entonces eso lo vamos a ver después. Y fue evolucionando. Entonces, por ejemplo, en el 509 fue una república, otro sistema político diferente a lo que vimos ahora, la democracia, pero un sistema de organización social para que las personas se organicen. Y en el año 27, aquí ya en sus finales, fue un imperio, otra forma de organización política. Bueno, ahora vamos a América, vamos a ubicar a los mayas. Los mayas
existieron desde el año 2000, es decir, por acá. Los mayas, 2000 antes de la era común, hasta el año 1500 después de la era común. Por acá. Porque se acabó la civilización maya. Alrededor de estos años, en los 1500 Hasta 1500, hasta 2000. hasta 2000, Los mayas. ¿verdad? Sí. En estos años, la civilización europea, española, el imperio español, por acá, viajó a América, ¿verdad? Viajó a colonizar, lo que se llama colonizar, es decir, llegar a un territorio nuevo y apropiarse de él, y apropiarse de la cultura y de las personas que vivían ahí. Entonces, el imperio español llegó a América, el imperio español ubicado en Europa, llegó a América y con guerras, violencia, acabó con las culturas y las civilizaciones de los indígenas, de los nativos americanos, de las primeras personas que vivían en América. Por eso, hasta estos años es que existe la civilización maya, ¿verdad? Porque fue acabada por la civilización o el imperio español ubicado en Europa. Ahora ubiquemos el imperio azteca. Estaba desde el 1325 antes de la era común, es decir, por acá, y existió hasta el 1521, también por acá, 1521. Son fechas muy cercanas, ¿cierto? Existió hasta 1500 algo también, por la misma razón, por la llegada del imperio español que acabó con estas civilizaciones, con guerras y con violencia. Listo. Y la última, que es la civilización inca, existió desde el año 1100 antes de la era común hasta el año 1572 por acá. Por la misma razón, la llegada del imperio español acabó con las civilizaciones. Quizás se demoró un poco más, si vemos, por el movimiento, el traslado que tuvo el imperio español. Entonces se demoró un poco más en llegar hasta este lugar. Listo, entonces esa es la civilización temporal, ¿no? La ubicación temporal de las civilizaciones. Bueno, ahora pues vamos a hacer la actividad, y es que vamos a ubicar en el mapa. Entonces vamos a borrar las civilizaciones, las vamos a ubicar simbólicamente. Las vamos a ubicar simbólicamente con los aportes o las características que vimos anteriormente, los dibujos. Bueno, entonces, por ejemplo, recordamos cuál fue la civilización o la cultura que aportó a la humanidad los sabores de vainilla y de cacao. ¿Recuerdas? ¿Tú recuerdas? Fue la azteca, por acá. Listo. Recordamos ahora la civilización que se caracteriza por sus construcciones de templos para adorar a los dioses. Una pista, también está en América. La maya. La maya.
por acá. ¿Te acuerdas dónde estaba la malla? ¿En qué continente? Maya. América. En América. Listo, ahora. Mami, mira lo que es. El latín. El latín fue una lengua antigua, romana, como la que manejamos nosotros ahora. Entonces el castellano, el español que nosotros hablamos, se derivó de esta lengua antigua, de Roma. ¿Dónde estaba Roma? ¿Se acuerdan? ¿En qué ¿En qué continente? continente? Por acá. En Europa. ¿En Europa? Sí. Listo. Ahora sí, el papel. ¿Quién aportó el papel? La China. Los chinos. Bien. Aquí está. ¿En qué continente? Asia. En Asia. Muy bien. El alfabeto. ¿El alfabeto qué? Los griegos. ¿Quién aportó? Los griegos. ¿Recuerdas dónde estaban los griegos? Al lado de los romanos. En Europa también. ¿Sí? Que rodar el papel. Ahora, las pirámides, donde enterraban a los faraones. Egipcia. La cultura egipcia. ¿Dónde estaba ubicada? ¿En qué continente? En África. ¿En África? Sí. Y recuerdan los templos, la arquitectura o las construcciones dedicadas al ocio, El Coliseo. el Coliseo, como el Coliseo, sí, o al entretenimiento. ¿Tú recuerdas? Es otro aporte de otra civilización, los romanos. Y bueno, esta era la actividad de la clase. Lo que se hizo fue una ubicación espacio-temporal, espacialmente, en el planeta Tierra, en los continentes. Una ubicación clara de los continentes, de donde estaban las civilizaciones ubicadas, y temporal en la línea del tiempo que trabajamos. Gracias.